egresado de la UNAM, cuenta con diplomados en recursos humanos, formación y desarrollo de personal, derecho laboral, desarrollo organizacional en el ITAM, así como diversos estudios de entrenamiento en el extranjero. Ha laborado para diversas instituciones bancarias, así como para empresas como Televisa, Liverpool, Danone, entre otras. Cuenta con más de 16 años de experiencia en áreas de recursos humanos como reclutamiento, selección, compensaciones, relaciones laborales. Es consultor en sistemas de gestión de calidad y ha participado como auditor activamente en la Fundación de la Industria de la Construcción. Cuenta con más de 25 años de experiencia como consultor independiente, capacitador personal en diversas empresas, entre ellas, pues, aquí con nosotros en el ISIC y en la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Pues, les recordamos que en estas conferencias pueden ir ustedes, ir anotando en el chat de Zoom, en el texto, en el Facebook Live, ahí en el diálogo, sus preguntas, sus inquietudes, y terminando pues la plática del expositor, les daremos paso a las preguntas y respuestas. Pues muchas gracias a todos nuevamente por acudir a esta plática y por el favor de su atención. Adelante, Arturo, te cedo la palabra. Muchas gracias, Marco. Buenas tardes a todos. Espero que estén bien. Vamos a iniciar este proyecto de presentación de liderazgo para los desafíos actuales. Perdón, déjenme nada más compartir la presentación. Un segundo más. Una de las situaciones que hemos estado viviendo durante el último año y medio, casi 2 años, ha sido todo este proceso de pandemia, en donde realmente hemos vivido una sacudida a nivel mundial que de una u otra forma nos ha hecho comprender todas las situaciones que hemos hecho mal, las situaciones que intentamos hacer mejor todo el tiempo. El objetivo de esta plática, de una u otra forma, bueno, ya está. El objetivo de esta plática es analizar conjuntamente el liderazgo como una alternativa para el restablecimiento de la productividad, la innovación, el compromiso y la prosperidad de las organizaciones. Algo que es muy importante es darnos cuenta que después de todo esto que hemos estado viviendo hasta el momento, las organizaciones han sido extraordinariamente sacudidas. No es una situación a la cual estuviéramos preparados de antemano o que de alguna manera inclusive hubiera habido algunos avisos que nos hubieran prevenido la llegada de todo esto. Todo fue realmente muy impactante y las organizaciones han sufrido todo este proceso. Y entonces, ahora, después de año y medio, casi 2 años de pandemia, nos cuestionamos qué hacer para poder reconstruir todas esas organizaciones que han sido devastadas literalmente durante todo este proceso. Y entonces vemos que una herramienta indispensable, además de cualquier otro tipo de estrategia, invariablemente será el liderazgo. El liderazgo por sí mismo, me gustó mucho lo que decía Maru al principio, que nos hizo favor de hacer la introducción, es ese concepto en donde se convierte en ese faro guía que nos lleva a un destino seguro, sobre todo cuando tenemos un conflicto tan alto, cuando existen tantos intereses que se están moviendo, tantas historias que de alguna u otra forma están siendo transformadas. Y entonces, a través del liderazgo, precisamente la idea sería poder guiar esos grupos hacia un lugar seguro, ¿no? Démonos cuenta que estamos en un momento en que esta pandemia de alguna manera desmanteló todos nuestros modelos de negocios que teníamos establecidos, generó un cambio radical en la manera de hacer negocios, generó cambios en nuestra comunicación e inclusive también ha generado cambios en nuestra vida personal. Nos encontramos ante un entorno totalmente lleno de incertidumbre. Desde el principio empezamos a visualizar primero la llegada de algo desconocido, las reacciones que fueron teniendo los diferentes países, cómo se fueron acomodando, los miedos que aparecieron, en algunos lugares fueron muy radicales, en algunos otros lugares fueron muy sueltos, ayudaron a que de una u otra forma se propagara más la enfermedad, etcétera, etcétera.
Pero lo que es una realidad en este sentido es que las organizaciones tuvieron que cerrar, negocios bicentenarios tuvieron que bajar sus cortinas, y hubo muchas decisiones que se tuvieron que tomar alrededor de todo este concepto. Pero lo que sí ha sido este hilo conductor en toda esta pandemia es la incertidumbre. Cuando hablamos de incertidumbre, todo es movimiento. Es fangoso el camino, es oscuro, sentimos frío, no nos sentimos cobijados por nadie y en ocasiones nos podemos de alguna u otra forma refugiar en mundos conocidos, como la familia, pero en este caso nada de eso sucedió. Aquí todo ha sido incertidumbre a nivel laboral, a nivel personal, a nivel social, a nivel político, a nivel económico, y esto ha generado una necesidad muy alta precisamente para que exista alguien que llegue hasta nosotros y nos diga, calma, las cosas van a estar mejor y este es el rumbo. Y este es el líder, ¿ok? Este es el líder que necesitamos actualmente. La idea es cómo podemos lograr a ese líder, cómo va a llegar ese líder hasta nosotros. Decíamos, ¿no? La incertidumbre, de alguna u otra forma, no se puede remediar, no se va a quitar. No puede llegar a alguien que nos asegure que en 3 meses vamos a tener una economía estable, o alguien que nos diga que no van a haber despidos, o alguien que nos diga que no van a haber recortes en las organizaciones o cambios en las operaciones. Nada de eso va a existir porque simple y sencillamente nos damos cuenta de que no puede haber certeza en ninguna promesa. Esto hace de una u otra forma que la incertidumbre que necesitamos, aunque sea solo un sentimiento. Cuando tenemos este sentimiento de certidumbre, nos genera confianza. Cuando tenemos confianza nos entregamos, podemos cerrar los ojos, bailamos de una u otra forma con esa pareja, con esa certidumbre y nos dedicamos con ella. Pero cuando esa certidumbre de alguna manera no existe, es todo lo contrario. Démonos cuenta, repito, entonces, que esta persona que tiene que llegar a nuestras vidas con promesas, con planes específicos, con rutas claras hacia dónde dirigirnos, de una u otra forma, lo que va a generar en nosotros es una sensación, un sentimiento de certidumbre. ¿Para qué? ¿Cuál va a ser la consecuencia natural de que se dé esa certidumbre? ¿Cómo vamos a retribuir a ese líder? Pues obviamente a través de generar un compromiso, de generar nuevamente productividad, de generar innovación, de generar prosperidad en nuestros equipos dentro de lo que llamamos la nueva normalidad. Que de por sí el título, cuando hablamos de nueva normalidad, es un título que nos espanta, ¿no? Porque eso quiere decir que nos alejamos de lo que ya vivimos, que ya no vamos a regresar a ese mundo del 19, de los inicios todavía de los años del 2020, sino que vamos a enfrentarnos a algo totalmente desconocido. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, primero tenemos que identificar qué fue lo que sucedió con estos líderes, qué es lo que pasa cuando de pronto se dan cuenta de que existe la pandemia. Bueno, lo primero que tuvieron que aprender a hacer fue gestionar equipos a distancia. ¿Ok? ¿Quiénes podían trabajar a distancia? ¿Cómo se iba a controlar el trabajo? ¿Cómo se iba a supervisar que efectivamente estuvieran chambeando? Y eso es por el lado de la empresa. Por el lado del personal es, tengo el equipo necesario. En mi casa existe un lugar donde pueda trabajar sin ser interrumpido por mi propia familia. ¿Cómo voy a poder estar comunicándome con la gente de la empresa? ¿Qué tipo de decisiones tengo que consultar y cuáles tendré que tomar en mi lugar de trabajo, en mi casa, ¿no? Entonces, todo esto de alguna manera nos llevó a estar buscando nuevos caminos, nuevas formas. Adicionalmente a esto, estos líderes manejaron crisis. ¿Qué sucedía cuando de pronto tenemos a alguien que no quiere subirse al metro, que no quiere subirse a un transporte colectivo por miedo, en contraste a lo mejor con aquel que no creía en la pandemia y que no quería usar cubrebocas y que se burlaba de los bozales que se ponían los demás, etcétera, ¿no? Y por otro lado, a lo mejor tendríamos a la persona consciente, que no caía en ninguno de estos lados, pero que de pronto tenía un familiar enfermo o que había fallecido alguien cercano. Y entonces toda esta serie de cosas hicieron que los líderes se cuestionaran cómo tenían que reaccionar ante todo ello.
hubo una persona, una gerente de una empresa que tuvo que abrir su casa y cuando la gente salía de trabajar se quedaba en su casa para que no tuvieran problemas de contaminación con sus familiares. En fin, cada quien fue resolviendo conforme se le fue ocurriendo. A veces tenían referencias, a veces no. La otra parte en sí es el teletrabajo, ¿ok? Que significó un cambio radical en nuestra forma de hacer negocios, en nuestra forma de laborar, entre nuestras propias creencias inclusive, ¿ok? Porque en el teletrabajo, pues de alguna manera se pierden los uniformes, se pierden los símbolos, se pierde el centro de trabajo, toda la convivencia natural que se da con todos estos compañeros de labor con quien finalmente formamos una cultura organizacional que es la que nos define como empresa, ¿no? Entonces, en esta orden de ideas, repito, desde cómo supervisar, cómo controlar el trabajo, cómo dar órdenes, cómo verificar el trabajo, cómo revisar adelantos, cómo tomar asistencia, toda esta serie de cosas, repito, fueron necesarias improvisarlas. Por otro lado, también la administración del liderazgo para acelerar la recuperación se convierte en algo muy importante porque estos líderes de una u otra forma tenían que mantenerse sólidos. Dentro de la incertidumbre que existía, su imagen tenía que ser una imagen sólida que representara que tenían la fuerza suficiente para poder seguir controlando, para seguir dirigiendo a los grupos, ¿no? Entonces, de una u otra forma, estos líderes tuvieron que asumir que ellos eran los responsables para, de una u otra forma, hacer que la organización sobreviviera durante este proceso. Y también hubieron situaciones al revés, ¿no? O sea, la pregunta era, cierro mi empresa temporalmente, despido a toda la gente y después la vuelvo a contratar, o voy a negociar con ellos mientras estén en su casa, les voy a pagar parte del sueldo o parte no, en fin, ¿no? Entonces todo esto de una u otra forma significó el administrar el liderazgo de la organización para que aquellas personas que de una u otra forma tenían colaboradores bajo su responsabilidad se convirtieran en esas piedras sólidas que pudieran cimentar de una u otra forma el desempeño de la organización. Por otro lado, se tuvo que potenciar el sentido de pertenencia de los colaboradores. ¿Por qué? Porque el hecho de que estoy en mi casa me puede llevar a una concepción de que ya dejé de pertenecer a la organización. Y eso implica que puedo manejar valores diferentes, creencias diferentes, objetivos diferentes, procedimientos distintos, en fin, lo cual no necesariamente le convenía a las organizaciones. Las organizaciones de una u otra forma trataban de buscar que dentro de sus casas la gente siguiera comportándose adecuadamente a los lineamientos establecidos por la organización. Y la otra parte es la vivencia diaria de la cultura y los valores organizacionales, ¿no? Eso fue un reto muy importante porque, repito, no se trataba nada más de decir, ve a tu casa y es la chamba, ¿no? Sino era, sabes que hay un horario y tú tienes que estar disponible dentro de ese horario por cualquier situación que pueda ser necesaria para la organización. Tienes una tarea que cumplir y esa tarea que cumplir tiene estos procedimientos que seguir y hay estos valores. En fin, toda esta idea, de una u otra forma, era motivar a estas personas a que siguieran laborando en sus casas, pero como si fueran parte de la organización, sin olvidar que son parte de la organización. Todos estos retos fueron muy interesantes, repito, nos tuvieron que irse resolviendo en el camino, de tal manera que este líder, de una u otra forma, se convirtió en un estratega. Y ahorita, más que nunca, necesitamos esos estrategas que nos ayuden precisamente a identificar cuál es el lugar hacia el que tenemos que llegar. Todo este tiempo nos ha llevado a cuestionar de una u otra manera si la organización está bien cimentada, si fue bien diseñada, si nuestros productos son funcionales, etcétera, etcétera, ¿no? Y a través de esta evaluación ahora podemos decir, bueno, creo que el rumbo de la empresa debe de ser hacia allá, en un entorno distinto, con esta serie de competidores, con esta serie de proveedores, etcétera, etcétera. Y entonces este líder se convierte en un estratega. Él tiene que diseñar la estrategia de intervención, que al final del día, como primera instancia, lo va a suceder en su mente, pero después tiene que dibujar la ruta tecnológica, o sea, cómo llegar a ese lugar, a ese ideal, a ese estado deseado que estamos formando en este momento. ¿Ok? Diseñar un camino que además de todo sea el menos sinuoso, el menos difícil
y que al cual todos podamos acceder de una manera sana y adecuada. Y una vez que está hecho este dibujo de la ruta tecnológica, necesitaríamos identificar la ejecución. Un líder que no ejecuta sería un planeador, un pensador, un soñador, ¿ok? Pero en este caso, este estratega es importante que ejecute ese plan, pero además no lo puede ejecutar solo, lo tiene que hacer forzosamente con su equipo de trabajo, con sus colaboradores, los cuales de una u otra forma necesitarán entender perfectamente esa estrategia, comparar la estrategia, llevarla a cabo junto con su líder y evaluar la operación que están realizando y cooperar en un momento determinado para poder mejorar la operación. ¿Ok? Las nuevas formas de hacer las cosas. Pero aquí pasa algo muy interesante, porque por un lado, mucha gente no está acostumbrada a tomar decisiones simplemente porque nunca le enseñaron o porque nunca la dejaron tomar decisiones. Pero en este caso, es el hecho de que la distancia, o sea, el hecho de que trabaje en mi casa y mi jefe esté en otro lugar, me lleva a que haya decisiones que yo debo de tomar porque no puedo estar consultando constantemente, no tengo al supervisor que se acerca a mi lugar para ver cómo estoy haciendo las cosas y identificar errores, ni tampoco tengo a alguien que me esté controlando permanentemente las entregas de trabajo, ¿no? Entonces, en esta orden de ideas, la improvisación se ha convertido en una parte del proceso. Pero esto implica que yo como usuario, yo como ejecutor de esa parte del proceso, como líder de ese proceso, yo necesito evaluar si es correcto esa metodología, esa estrategia que diseñó este líder, o si puedo contribuir para mejorarla. Entonces se convierte en una necesidad importante que cada uno de los colaboradores hagan una mejora de la operación y obviamente implica que el líder esté involucrado. ¿Ok? Luego de ahí entonces nos vamos a la idea precisamente de que todo esto además se tuvo que hacer con una rapidez total, o sea, no había forma de evitarlo, y hubo una ampliación en la toma de decisiones, porque ahora resulta que cada una de las decisiones que fuimos tomando tienen que tener un contexto diferente, porque estábamos considerando, por un lado, la sostenibilidad de la organización, y por otro lado, tenemos también que considerar el medio ambiente y mantener este ambiente corporativo, o sea, no salirnos de los procesos, de los procedimientos, de la cultura, del establishment, de lo que ya ha estado generado, inclusive que puede haber sido durante mucho tiempo. ¿Ok? Y entonces en esta orden de ideas decíamos, necesitábamos líderes que tengan la capacidad de ver mucho más allá del negocio, no solamente a corto plazo, sino obviamente ubicar ya lo que sucedería en un mediano plazo, en un entorno que es muy difícil de visualizar por todo lo que está sucediendo alrededor, no solamente por la pandemia. Tenemos avances tecnológicos enormes, todo el tiempo hay modificaciones en los sistemas, por un lado. Por otro lado, también, gracias a esta parte de estar trabajando a través de la computadora, también se generaron muchísimos hackers, hubo mucha gente que ha estado interviniendo en empresas, aprovechando la oportunidad, tal vez inclusive el ocio. ¿Okay? En fin, y todo esto implica que no solamente, repito, se trata de decir esto es lo que quiero que suceda, ¿no? Como líder, sino quiero que lo hagas así y tengo que convencerte de que suceda. ¿Para qué? Para que lo hagas bien, para que te comprometas, para que te vuelvas responsable con la idea. ¿Ok? Entonces, en esta idea no solamente se trata de este líder como el gran pensante, el que crea escenarios dentro de un entorno y que sabe visualizar hacia dónde vamos, sino también se convierte en este vendedor. Y no hay mejor vendedor, hablando de liderazgo, que el comportamiento personal, el modelaje. Entonces, aquí la idea es, ok, ¿qué voy a hacer? ¿No? ¿Cómo motivo a mis gentes para que finalmente estos colaboradores se incluyan dentro de la estrategia de negocio y podamos sobrevivir? ¿Cómo lo puedo hacer sin que se cause pánico, se cause miedo? ¿Cómo le puedo hacer para generar confianza y reducir la incertidumbre? ¿Ok? Entonces, toda esta idea, la idea finalmente, repito, es generar en el colaborador esta creencia, esta sensación de certidumbre que de alguna manera le ayude a potencializar todo aquello que está en él, todo ese talento que tiene por sí mismo, ¿no? Y en esta orden de ideas también es
enseñarles a tomar decisiones, al menos aquellas decisiones básicas que requieren tomar para poder resolver. ¿Qué quiere decir esto? Pues a veces resulta que el cuate está hablando por teléfono con un cliente, ¿ok? Y en el momento el cliente le está pidiendo algo que no está dentro del procedimiento. Como que a lo mejor sería, llévame las cosas, preséntame todo lo que me estás vendiendo en mi almacén a las 2 de la tarde, ¿no? Y el cuate dice, oye, pero a las 2 de la tarde están comiendo y entonces tengo que tomar una decisión y me comprometo y me da miedo, entonces no lo hago, pero si no lo hago, entonces pierdo la venta y entonces tengo que tomar la decisión y digo, ¿sabes qué? Si a las 2 de la tarde está y en una forma proactiva regreso a la organización y hago todo lo necesario precisamente para que se cumpla mi promesa. ¿Ok? Y esto hace que el colaborador también tome un rol distinto, porque este rol de una u otra forma se convierte en, de ser un colaborador, se convierte en un emprendedor de nuestro equipo. ¿Cuál es la diferencia? El emprendedor ve costos, ve resultados y trata de optimizar los resultados. ¿Ok? Está comprometido con los resultados, no con el proceso por sí mismo. Y esto implica, repito, empoderar a la gente, y que de una u otra forma los colaboradores sepan, esto es básico, que van a tomar decisiones y que si toman decisiones y es una decisión que a nivel liderazgo se considera errónea, debe de ser respetada, ¿ok? Y que a lo mejor voy a hablar con mi colaborador y le voy a explicar por qué fue mala la decisión, pero no voy a evidenciar que estuvo mal ante el cliente, ¿no? Digo, dentro de lo posible, por supuesto. Y esto implica darles libertad para tomar decisiones y cuando se da libertad para tomar decisiones, se juega mucho el juego del ensayo para ver aciertos y errores. Considerar entonces el acierto y el error como parte del proceso natural de aprendizaje de cualquiera de estos emprendedores en nuestro equipo. No ir en contra de ellos, no pelear en contra de eso, ¿ok? No tratar de ser autoritarios, no centralizar el poder, no, porque de otra manera esto no podría funcionar, ¿ok? Entonces, dentro de todo este contexto, tenemos que darnos cuenta, ¿ok? Que el liderazgo se convierte en una base fundamental para cualquier organización. En América Latina, de acuerdo a una encuesta que está elaborada por un despacho, él decía que el 74% de las empresas en América Latina no están generando un desarrollo adecuado de liderazgo. Dicen ellos mismos, ¿no? Que dentro de todo esto, un buen líder tiene la habilidad de impulsar a los colaboradores para alcanzar las metas, ¿ok? Pero opinan que solo el 19% de ellos cuentan con ese tipo de liderazgo. Esto es algo que realmente podría preocuparnos mucho, porque necesitamos a un líder y es como, repito, esa luz que nos va a guiar dentro de la incertidumbre para llegar a un terreno seguro, pero paralelamente parecería ser que el mismo líder no se da cuenta de ello y quisiera a lo mejor trabajar estos aspectos parroquiales que siempre ha trabajado. No quiere moverse, no quiere salirse de su zona de confort y entonces esto genera una contradicción entre la necesidad del colaborador, decíamos que finalmente es certidumbre, contra la falta de capacidad de leer de este líder, de que no se da cuenta de que sus colaboradores necesitan esa certidumbre y entonces toman decisiones alocadas sin sentido que son contrarias hacia lo que se está buscando, que sería, repito, generar esa certidumbre. ¿Ok? Y entonces dice finalmente, al final de esta diapositiva, la falta de tiempo, de inversión y de recursos. ¿Ok? Son los factores principales que influyen para que una organización implemente estrategias de liderazgo de manera permanente. ¿Ok? Y entonces el 45% de esos trabajadores en México dicen que están satisfechos con la labor de sus líderes y solo 5 de cada 10, o sea, el 50% se sienten inspirados por su labor. ¿Esto qué quiere decir de una u otra forma? Démonos cuenta, es este líder el que tiene la necesidad de despertar. Despertar primero, convertirse en ese guía que necesitamos en este momento, en esta fuerza que me da certidumbre, para que después finalmente pueda transmitirla y hacer que la organización trascienda este momento.
Un líder, de una u otra forma, es aquel que va a tener la capacidad de cambiar una amenaza en oportunidad. A mí me ha tocado ver en este proceso precisamente, ¿no? Estaba trabajando un proyecto con una empresa de seguridad, curiosamente cuando empezó la pandemia, y en esta idea, cuando comenzó, le decía, es que no tienes problema, eres una empresa de seguridad, o sea, tú te están tocando ahorita a la puerta para que puedas desarrollar los productos que quieras, sean cubrebocas o gel, no sé, a lo mejor espacios de trabajo en las organizaciones, uniformes especiales, qué sé yo, ¿no? Pero nunca lo pudo entender. Era tal el pánico que existía en todo el proceso que se estaba viviendo, que no sabía qué hacer y al final del día se mantuvo en una amenaza a la situación y no le fue muy bien al final del día, ¿no? Pero ese es el punto. Necesitamos que este líder despierte y que se dé cuenta de que esta es una excelente oportunidad para reconstruir su equipo de trabajo, para aprender a trabajar de una manera distinta, para escuchar a sus colaboradores, para darse cuenta de lo que ellos piensan, para valorar lo que ellos están opinando, en un momento determinado tomar decisiones en conjunto, que sería básico, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que nos dice Leigh Shepard? Shepard es un autor que es interesante, que escribió un libro hace poco acerca de todo este proceso de liderazgo en tiempo de crisis, en tiempo de pandemia. Y entonces él lo que estaba manejando son 6 ideas que él sugiere que nos pueden ayudar a que este líder se convierta en ese líder que necesitamos, ¿no? Y entonces, si nos damos cuenta, cada una de estas sugerencias de alguna manera son contradictorias por sí mismas, ¿ok? Dices ser local con mentalidad global, ¿ok? O sea, una contradicción. Ser innovador, tradicional. Ser un ejecutor, estratégico. Ser un héroe, humilde. Política con mucha integridad, ¿ok? Y un humanismo, y experto en tecnología. ¿Okay? Esas son sus 6 propuestas que se vuelven muy interesantes. ¿Qué es esta parte de local con mentalidad global? Bueno, démonos cuenta de que el líder de una u otra forma está referenciado a un espacio, a un lugar geográfico, con una serie de colaboradores en un momento histórico determinado, con costumbres y creencias y actitudes muy armadas de acuerdo al entorno en el que se mueve. ¿Ok? Sin embargo, estamos en un proceso global y nos hemos dado cuenta, la pandemia es la mejor escuela que ha existido para entender que el mundo no son aldeas aisladas, todo es una sola aldea, la Tierra. ¿Ok? Entonces, en esta orden de ideas, gracias a Internet, gracias a todos estos medios de comunicación que actualmente tenemos, nos podemos nosotros dar cuenta de lo que está sucediendo en otras partes del mundo. Y son experiencias que son extraordinariamente ricas si las sabemos asimilar. Entonces, la magia es poder, al mismo tiempo que yo estoy gobernando este lugar de mi localidad, ¿ok? Debo de aprender a implementar todo este tipo de estrategias extranjeras que están de una u otra manera funcionando. Y les decía desde hace un ratito, ¿no? Es ensayo, es acierto o error, o sea, probar y ver qué es lo que me funciona y qué es lo que no me va a funcionar. Hay algunas comunidades que van a tener también características específicas en sus clientes, en sus proveedores, ¿ok? Entonces, pensando en los clientes, bueno, pues es tratar de una u otra forma de satisfacer las necesidades locales de estos clientes, ¿ok? Pero es otra vez lo mismo, ¿no? Identificar aquellas cosas que están ocurriendo en otros espacios del mundo, tal vez en un lado, muchos kilómetros de aquí, atravesando mares, pero saber de una u otra forma que eso puede funcionarle a ese cliente e intentar hacerlo. ¿Ok? Esa sería una parte interesante. Y dice al final, es asentarme en mis fortalezas con humildad, coraje y compromiso de reinventarse y ampliar sus miras para gestionar el complejo mundo en el que vivimos. Y entonces aparecen palabras, fortalezas. Okay. Asentar mis fortalezas, darme cuenta de ellas,
cómo las he adquirido, cómo las voy a utilizar, en qué momento las voy a utilizar, hacia dónde las voy a dirigir, ¿ok? Pero eso implica de una u otra forma que también debo demostrar humildad para darme cuenta si no están funcionando adecuadamente esas fortalezas que yo considero, y obviamente la otra parte sería aprender a adquirir otras fortalezas, ¿ok? Y eso implica también renunciar, de pronto darme cuenta a veces de cosas tan simples como aprender a pedir las cosas por favor, no gritar, escuchar y esperar a que la otra persona acabe de hablar para entonces intervenir yo, estar al pendiente de las nuevas tecnologías, ¿ok? Cosas, a veces, repito, que son actitudes muy simples, pero que de alguna manera ya pueden demostrar que estoy yo creciendo como líder, que estoy interesado en un cambio como líder para alinearme a esta nueva normalidad, ¿ok? La otra parte es ser innovador tradicional. Aquí una de las cosas que tenemos que entender es que el propósito y los valores organizacionales están tomando un tremendo valor en este momento, ¿ok? El hecho de que se tenga muy claro cuál es el propósito de la organización, el propósito del área en la que estoy trabajando, cuáles son las contribuciones que está haciéndose a través de ello a la organización, y así como los valores que de alguna manera rigen ese comportamiento, es muy importante que los tenga muy inscritos en mí para que los pueda estar llevando yo a donde vaya. O sea, esté trabajando en mi casa, esté trabajando en una empresa, ¿no? Como sea, mantener ese comportamiento regular que sea congruente con el propósito y con los valores propios de la organización en lo que estoy. ¿De acuerdo? Es imposible pensar que en un momento de incertidumbre estar modificando valores. Los valores son estos pilares que me sostienen. Y cuando hay una incertidumbre, es muy fácil que se deshagan, ¿no? O sea, es muy fácil que de pronto estos valores los cambie, y, digo, y por otros que a lo mejor no van a ser productivos o no van a ser compatibles con la organización. Por ejemplo, el respeto a los horarios, por ejemplo, el respeto a las políticas, por ejemplo, el respeto a los procesos, toda esta serie de cosas. O sea, no estoy en la organización, no tengo a alguien que me esté supervisando. Yo puedo estar trabajando de las 2 de la mañana a las 5 de la mañana porque soy más nocturno que matutino, pero eso no es el horario de la organización. Y la organización lo que requiere es que haya cierto horario, que haya cierta estructura para que las cosas puedan funcionar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, pues tengo que darme cuenta, ¿no? Que pese a que me gustaría en mi casa de 2 de la mañana a 5 de la mañana, pues no se puede. ¿Por qué? Porque los valores de la organización son los que me están alineando a que tenga un horario de trabajo. ¿Ok? Y entonces esto de alguna u otra forma me permite a mí crear un valor de forma única, ¿ok? Que pueda involucrar a otros en ese ecosistema en el que somos, en el que se mueve una organización, ¿ok? Que de una u otra forma genere un mejor impacto a nivel grupal, ¿ok? Y obviamente esto, repito, está encerrado en un concepto, ¿saben qué? Necesitamos generar innovación. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estamos improvisando los procesos. Por ahí existe una teoría, ¿no? En donde se dice que todos los procesos mayormente son espontáneos. Los procesos en una organización pocas veces nacen de manera pensada y planeada. La mayoría de las ocasiones nacen de forma espontánea. Hay un problema que resolver y hay una forma de resolverlo. Y esa forma de resolverlo en muchas ocasiones después se convierte en el proceso o en el procedimiento del trabajo. Y solamente cuando ya nos sentamos a analizarlo, cuando lo documentamos, nos damos cuenta que no es necesariamente el mejor procedimiento para alcanzar los resultados que queremos. ¿Okay? Y eso implica en un momento determinado que a lo mejor hemos dejado de ganar mucho dinero porque estamos sacando una copia de más o porque estamos solicitando una autorización doble de 2 gerentes de 2 áreas para que uno esté de alguna manera auditando el trabajo de otro o qué sé yo, ¿no? Como quiera que sea. Pero la idea final es que alguien, este trabajador que lo está viviendo, de alguna manera pueda alzar la voz y decirme, oye, lo podemos hacer mejor. ¿Qué te parecería? Sí.
Y esa voz solamente se va a alzar cuando exista un oído que escuche, cuando alguien está dispuesto a entender de una u otra forma la intencionalidad con la que ese colaborador me está hablando, que finalmente es una intencionalidad de beneficio mutuo, entender su idea sin interrumpir, con inteligencia y entre todo, estar dispuesto en un momento determinado a poder romper lo necesario en mí mismo, en mi forma de pensamiento, para poder integrar la idea del otro y decir, bueno, en vez de decirle que no de inmediato, decir, ok, ¿qué pasaría si? O qué interesante lo que me estás diciendo. ¿Cómo lo podemos implementar? Y de esa manera, ¿qué es lo que sucede? Se empieza a generar una cultura de intervención en donde los colaboradores se sienten ya con más confianza, con más certidumbre para poder dar sus ideas, para poder de una u otra forma inclusive aplicar en esta idea de ensayo. ¿Ok? Si es bueno, si le funcionó, será felicitado. Si no le funcionó, está bien, porque ese no funcionó puede ser el peldaño anterior a aquel en donde sí logre yo que funcionen las cosas. Luego decíamos, el tercer punto, la tercera recomendación de este autor es ser un ejecutor estratégico. ¿Ok? Aquí dice, una visión clara del nuevo mundo y cuál será el lugar de su empresa. A mí me gustaría mucho que alguien me pudiera asegurar cómo va a ser el nuevo mundo. Me encantaría, de verdad, ¿no? O sea, quiero saber si finalmente se va a acabar la pandemia, si vamos a encontrar medicamentos, si se va a regresar a la normalidad a la que estábamos acostumbrados. O sea, me gustaría saber cuáles son las empresas que van a sobrevivir, cómo hicieron para sobrevivir algunas empresas, por qué tronaron otras, por qué cerraron otras. O sea, me gustaría tener una visión clara del nuevo mundo que fuera exageradamente cierta, pero finalmente hay incertidumbre. ¿Ok? No es posible. Pero este líder sí, de alguna manera creando escenarios, va a poder evaluar hacia dónde se está dirigiendo las cosas para poder ubicar a la organización dentro de ese entorno, en su entorno comercial, en su entorno político, en su entorno social, tecnológico, etcétera, etcétera. ¿Ok? Comprender cómo se puede crear valor en el futuro y fijar una posición para su empresa. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, repito, démonos cuenta, ¿no? Hay un grave problema en cadenas de abastecimiento. Estos problemas de abastecimiento de una u otra forma están retrasando en mucho el desarrollo de las empresas que están ahorita acelerando todo lo que pueden para recuperar el tiempo perdido. Yo insisto en que esto es algo muy parecido a una posguerra, a un término de posguerra. Todo está, la ventaja que tenemos en esta posguerra, que si así lo queremos ver, es que nuestras instalaciones están completas. En una guerra, pues todas las instalaciones estarían destruidas, no habría campos sembrados, ni mucho menos. No, aquí todo esto de alguna manera está intacto y de lo que se trata finalmente es saber cómo lo vamos a abordar para poder de una u otra forma impactar positivamente en nuestro propio negocio. ¿Ok? La otra parte dice, los líderes están capacitados en la ejecución de estrategias. ¿Ok? ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, volvemos a la base. La mentalidad estratégica, cuando nosotros hablamos de pensamiento estratégico, nos estamos refiriendo básicamente a aprender a cuestionar la esencia de las cosas. La esencia de las cosas es lo que podemos llamar el qué. ¿Ok? La esencia de una organización, por ejemplo, pues es ganar dinero, ¿no? Pues esa es la parte más simple. Y de alguna manera, mientras yo no pierda ese sentido, mis estrategias van a estar funcionando o es más fácil que funcionen. ¿Ok? Y una vez que ya tengo yo ese qué, que normalmente lo voy a diseñar acorde a un escenario a futuro, voy a poder entonces diseñar el cómo hacerlo. ¿Ok? El pensamiento estratégico me lleva mucho precisamente a ese que, a cuestionar la esencia de las cosas y tener la capacidad de desbaratar todo y poder evaluar cada uno de los elementos que estoy yo manejando en esa situación en particular y sobre eso decidir qué elementos pueden quedarse y cuáles son los elementos que tengo que desechar y con qué los voy a sustituir. ¿Ok? Implica poder implementar la estrategia, pero no de forma desordenada, sino a través de un programa bien establecido, midiendo variables, siendo inteligente para hacerlo, convenciendo a los actores que van a estar involucrados dentro de la estrategia, diseñando perfectamente los cómo.
o al menos lo más que se pueda. ¿Ok? La otra parte es traducir la estrategia en pasos concretos y ejecutarlos hasta el final. Y hasta el final quiere decir complementar, implementar completamente la estrategia y medir el resultado. Una estrategia, eso es importante que lo recordemos, las estrategias son temporales, las políticas no. Esa es una gran diferencia entre ambos. Entonces, la estrategia va a durar o debe de durar en cuanto el entorno mismo lo permita. En muchas ocasiones el entorno cambia y nosotros mantenemos la estrategia y eso es un grave error porque en ese momento lo que sucede es que la estrategia deja de ser funcional y no nos damos cuenta cuándo. Y estamos haciendo lo mismo, pero empezamos a golpear contra la pared porque el resultado ya no se alcanza, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esta idea. La idea es implementar y evaluar la implementación, ¿ok? Y en un momento determinado también evaluar las mejoras que hayamos o podamos encontrar en esa implementación. Y la última parte es tomar decisiones operativas rápidas que ayuden a encarar el camino hacia el que vamos. O sea, esto algo importante es no quedarnos mucho en la planeación. Las gentes que manejan todo este concepto de planeación hablan de un 20-80, ¿no? Más o menos, como si fuera la cuestión de Pareto. Que dicen, el 20% de planeación tiene que darte el 80% del resultado. Si tú determinas, si tú decides dar el 20% del tiempo de una actividad en planearlo, dijéramos que estás dentro del proceso, que es correcto. Más allá, a veces el dilatarnos hace que la misma estrategia deje de tener efecto. A veces la estrategia nos puede llevar a ser los primeros. Y el primero tiene la ventaja precisamente de generar un primer impacto, un impacto grande, y esa va a ser su utilidad mientras los demás despiertan y se adhieren a esa estrategia. ¿Ok? Entonces, aquí el punto es darnos cuenta, estamos en un mundo exageradamente dinámico. La situación de la pandemia nos ha llevado a que las cosas se aceleren más porque tenemos necesidades inmediatas que resolver y eso implica que necesitamos hacerlo la forma más rápida que se pueda. Luego decíamos ser un héroe humilde. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esta idea? Bueno, pues estar dispuestos como líderes a tomar decisiones audaces. La idea del disrupt, ¿no? En un momento determinado es el poder romper todo lo pasado, todo lo que hemos aprendido, no importa, y darme cuenta de que puedo hacerlo de otra manera distinta. Y esto es como una nueva tendencia en los negocios y es una necesidad específica en la que tenemos que centrarnos como líderes. Darnos cuenta de que el mundo ya cambió, ya ese mundo conocido ya no tiene cabida y tenemos que construir algo distinto. Pero no detenernos en pensar demasiado en cómo construirlo, ni estar esperando a tener todas las herramientas y todas las variables controladas para poderlo ejecutar. No, es arriesgarse con inteligencia. La otra parte es estar dispuestos a aprender de otros, que eso es básicamente, creo yo, la parte fundamental de la humildad. Cuando yo aprendo de otro, primero que nada me estoy dando cuenta de que tiene más conocimiento en ese ramo que yo. Eso es ser humilde. La segunda es que a lo mejor me doy cuenta de que mi pensamiento no era correcto en relación a ese tema y que el pensamiento de la otra persona es correcto o mejor que el mío. Eso es humildad. La otra parte es reconocerlo, inclusive con la persona, darle crédito por lo que está haciendo, ¿ok? Y aprender de esa persona el cómo lo está haciendo. Eso implica preguntar, oye, ¿cómo lo hiciste? Me gustaría saber, en fin. Que finalmente cuando tenemos un orgullo mal manejado, nos detiene, ¿ok? La otra parte es reconocer lo que no se sabe e incorporar a las personas que sí lo saben, que eso es una parte fundamental. En nuestro entorno, en nuestro momento histórico actual, tenemos que darnos cuenta de que es imposible tener un conocimiento sobre todo. ¿Okay? Hay muchísimas personas que toman una experiencia en específico, investigan sobre ello, se involucran sobre ello y dan grandes aportaciones. El pensamiento, el conocimiento de una u otra forma se puede ver como un conocimiento general, pero también puede ser profundo. Un conocimiento general es cuando yo, por ejemplo, conozco, no sé, quisiera pensar un sistema de administración de sueldos. ¿Ok?
En genérico, conozco bien lo que es un sistema de administración de sueldos, conozco diferentes autores, diferentes formas, etcétera, etcétera. Pero si yo de pronto tomo uno de esos sistemas y empiezo a profundizar en él y lo empiezo a dominar a grado tal inclusive que pueda llegar a hacer correcciones, eso significaría que tengo un conocimiento profundo. ¿Ok? Lo ideal sería que pudiéramos manejar ambas cosas, pero es imposible, repito, por la gran cantidad de conocimiento que actualmente, a la que actualmente tenemos acceso. Internet es maravilloso para ayudarnos en ello, pero aún así es tiempo, es interés, es educación, ¿ok? Es hábito. Entonces, habrá quienes se interesen en un tema y si alguien ya se interesó y ya investigó, sería estúpido de mi parte el cerrarle la puerta y no escucharlo, sino por el contrario, lo más inteligente es decir, oye, platícame, enséñame, dime qué es lo que sabes, porque de esa manera entonces esa persona puede aplicar. Y entonces también sucede algo muy interesante a nivel liderazgo, porque el líder no tiene por qué saber todo. Puede tener una idea genérica de las cosas, pero se puede rodear de aquellos que tengan un conocimiento mucho más profundo. Y esto hace que de una u otra forma esa expertise de ese colaborador se transfiera hacia el líder y al grupo que está liderando ese líder. ¿De acuerdo? Entonces, repito, tener mucho esta conciencia de que no lo sé todo, de que mis ideas son mis ideas, pero no son más que ideas. Y que hay otras ideas y que esas ideas son buenas también y que nacieron ahí por alguna razón. Y sería interesante el saber qué es lo que las motivó y cómo se desarrollaron y hasta dónde han llegado. ¿Ok? Se habla, por ejemplo, de un presidente Reagan que era actor y a lo mejor el cuate pues no tenía mucha idea para llegar a la presidencia, pero fue muy asertivo y logró contratar a toda la gente que necesitó, a todos los expertos que necesitó para que lo ayudaran a gobernar. Y lo que él hacía básicamente era coordinar con una capacidad enorme de escucha, con un respeto enorme, ¿ok? Y con esa humildad de la que estamos hablando. Y la otra parte, al final, dice ser altamente inclusivos. ¿Qué significa esto, ser inclusivos? Es increíble, de verdad, que en muchas ocasiones existen líderes que no son inclusivos, que no acuden a su propio gente, a sus propios colaboradores para retroalimentarse de ellos. Esto puede ser garrafal, puede ser tremendo, ¿no? O sea, si yo no incluyo de una u otra forma todos los comentarios que le hacen a un cajero que está recibiendo los pagos por parte de los clientes, nunca me voy a dar cuenta finalmente si la gente está satisfecha, si el procedimiento de cobro está adecuado, si está siendo honrado a la persona, si la gente se siente a gusto con el trato de este cajero, en fin, ¿no? Entonces, es esta parte de poder ser inclusivo, de alguna manera asegurar que el experto en el proceso no soy yo como líder, sino es el que lo ejecuta. Me acuerdo mucho que hay un ejemplo, y esto es una historia real, ¿no? Porque de pronto alguien de mantenimiento llega con el operador y entonces el cuate de mantenimiento le dice al operador de la máquina, oye, ¿qué tiene? Y entonces el operador simplemente le contesta, hace cuando debe ser, ¿no? Esa diferencia que él notó ya es de una u otra forma por el conocimiento que tiene de la máquina. Pero después de eso le dijo, por lo tanto, lo que debe de estar mal es esto y esto y esto. ¿Qué es lo que sucedió? Que tenía razón el operador. ¿Por qué? Porque el operador es el que opera la máquina, el que vive con ella. ¿Ok? El experto del proceso es quien lo ejecuta. Y un líder inteligente es aquel que sabe escuchar al experto. ¿Ok? De esta forma, y estoy hablando de un colaborador, pero igual puede ser competencia, igual puede ser un proveedor, igual puede ser hasta inclusive un vecino o un enemigo, ¿no? Alguien a quien le tengo cierto recelo porque hay una competencia profesional, en fin. Y entonces, si soy inteligente, aprendo de mis enemigos, aprendo de mis competencias. ¿Ok? Y esa es la idea, pero para eso tengo que ser humilde, no estar centrado básicamente en la idea de que soy el mejor del universo.
Y la otra parte dice ser político Licenciado, con mucha integridad. Sí, vamos a pedirle ahorita a nuestros participantes que si tienen alguna pregunta nos la hagan llegar aquí al chat perfecto. Muchas para que gracias. podamos atenderla al final de la sesión. Muy bien, muchas gracias. Ok, y entonces decíamos, ¿no? La parte, este político con mucha integridad es crear valor a través de unir apoyos. Dense cuenta de que este líder no puede ser impositivo. Este líder tiene que ser un gran negociador, tiene que saber convencerse, saber influir en el otro, negociar, conformar alianzas y superar la resistencia. ¿De acuerdo? Ser flexible, evaluar resultados. Esto también es muy importante. Repito, no podemos generar un pensamiento estricto, estático, sin ninguna flexibilidad y pensar que vamos a lograr las cosas. Y por último, esta idea es escuchar y compartir ideas, ¿no? Inclusive de clientes, etcétera, etcétera, que de una u otra forma, repito, lo que nos están ayudando es precisamente a aprender, a adquirir un mejor conocimiento. Y la última parte es ser humanista y experto en tecnología, que también parecía que son paradójicos los términos, pero darnos cuenta, y esto es algo muy importante, es la tecnología se ha convertido en un aliado precisamente para ser mucho más humanos en nuestra administración de nuestro personal. Gracias a la tecnología, un trabajo que antes hacían 20 o 30 personas, ahora lo puede hacer una o dos, con buenos sistemas, por supuesto, ¿no? Pero la idea básica es esa. Entonces, eso me da tiempo para que yo pueda interesarme en lo que está sucediendo con esta persona a nivel humano, a nivel personal, y a través de ello precisamente generar todo lo demás que hemos estado comentando, ¿no? La parte de negociar, la parte de influir, la parte de tomar su experiencia, la parte de canalizar esa experiencia, inclusive la parte de agradecer en mucho todo lo que está manejando esta persona. Entonces, si nos damos cuenta, para cerrar ya todo este proceso, la idea básica es que este líder tiene que generar ciertas habilidades para que lo puedan lograr. Nada más les voy a mencionar que es aprender a motivar, comunicación efectiva, escucha activa, la parte del liderazgo que habíamos hablado y generar confianza. ¿Ok? Si nosotros manejamos de una u otra forma todo este concepto que hemos estado comentando hasta aquí, creo que este líder se puede convertir en ese faro que nos ayude a llegar a puerto seguro con una sensación de confianza que nos permita entregarnos a este líder, entregarnos a la organización y de una u otra forma también es poder relajarnos, trabajar en casa, trabajar en la oficina, hacer un horario híbrido, a tomar nuevas responsabilidades, etcétera, etcétera, con menos tensión. Y eso creo que nos va a beneficiar a todos. Cierro diciendo únicamente, líderes, hay que hacer un trabajo personal para que esto suceda. ¿Ok? Muchas gracias. Maru, ¿podemos comentar ahora sí las preguntas? Si tienen comentarios, por favor, nos los pueden poner aquí. Tenemos uno de Heriberto Álvarez, nos hace un comentario. Enhorabuena, Arturo. Gracias por tus conceptos sobre liderazgo y estos tiempos post-COVID. Muchas gracias a ti. ¿Alguien que quiera comentar algo más para ir haciendo el cierre de nuestra sesión? Incluso si gustan abrir su micrófono, adelante. Si nos hacen aquí una pregunta, dice, ¿qué recomiendas para liderar equipos dispersos territorialmente? La primera idea es aprender a escucharlos. Hablar de escucha significa entender la necesidad del colaborador, las necesidades específicas para poder desempeñar su trabajo de una manera productiva y mucho más comprometida. Yo creo que la distancia es más un concepto intelectual que real en nuestra actualidad. Si yo me doy el chance de mantener una escucha activa con mis colaboradores, esto me va a permitir entenderlos. De verdad, la sensación que existe ahorita de incertidumbre, yo diría que nos tiene apanicados. Si nos damos cuenta, simplemente en la televisión hay un montón de agresiones,
Se han perdido mucho los distanciamientos, el respeto hacia las autoridades, qué sé yo, ¿no? Pero eso es parte de lo que estamos viviendo por esa incertidumbre. Y la única manera, repito, para que la incertidumbre se reduzca es sabiendo escuchar, entendiendo que la persona tiene incertidumbre y que necesita de mí como líder que genere actos que generen confianza. Creo que esa sería la idea. Si alguien quiere hacer alguna participación de manera directa, pueden levantar la manita ahí en el chat para abrir su micrófono. Nos ponen también aquí otra pregunta. Nos dice, buenas tardes, es de Nayarit. Nos dice, buenas tardes. ¿Qué se recomienda para tener una mejor comunicación entre jefe y colaboradores? Yo creo que, bueno, aquí depende mucho si es del líder al colaborador o del colaborador al líder. ¿Ok? Si se trata del líder al colaborador, lo que decíamos antes, ¿no? Hay que mostrar un interés hacia el colaborador. Desgraciadamente, por eso les decía que el liderazgo personal se vuelve importante. En muchas ocasiones, mi propio ego es el que me impide acercarme a los colaboradores. ¿Ok? Y eso es algo que tengo que aprender a desechar. No tomarlo personal. ¿Ok? Ese sería el punto. Y si fuera del colaborador hacia el líder, yo diría que es ese acercamiento sin pretensiones, sin miedos, sin esta imagen de autoridad, viendo la autoridad como si fuese un piso distinto en el que yo vivo, ¿ok? Que tiene una barrera, una plataforma que me separa de él. No. Una ocasión trabajando para ICA, como en algunos proyectos, me gustaba mucho preguntarle a la gente, oye, si tu jefe te da 2 tareas, o sea, ya te dio una tarea y de pronto te llama y te da otra, ¿okay? ¿Qué haces? Le preguntarías cuál quiere primero y para mi sorpresa, todo el mundo me decía no, porque me va a decir que las 2. Y eso es precisamente lo que tenemos que evitar. O sea, yo no estoy en contra de mi jefe de ninguna manera, no soy un opositor de él, yo soy parte de él. De mi éxito depende su éxito, ¿ok? Y esa es la mentalidad en la que yo debo de estar. Si yo quiero ser exitoso, el principal aliado en una organización siempre debe ser mi jefe, ¿ok? En todos los sentidos posibles, por supuesto, ¿ok? Y con los propios valores con los que queramos manejarnos. Pero la idea básica es entender, ¿no? Es mi principal aliado, yo dependo en mucho de él. Y desgraciadamente en muchas ocasiones lo consideramos como un rival. Y digo, me acuerdo mucho cuando íbamos a comer, ¿no? En las horas donde había mucha gente de oficina y eso, y me encantaba escuchar que en las mesas alrededor la gente estaba peleándose con el jefe. Y es que eran las 2 y en eso me mandó un trabajo. Y es que ¿qué se cree? Porque este cuate y nunca pide las cosas por favor y aquel. Y yo me cuestionaba, decía, qué absurdo. O sea, no te puedes pelear con tu jefe, simplemente. Por alguna razón está ahí. Y sí puedes aprender de él. Eso es una parte básica, ¿no? Entonces, yo creo que esa sería la idea. Tratar de buscar la manera, encontrar la forma de comunicarme que sea efectiva en el ensayo. O sea, esto me funciona, lo hago, esto no me funciona, lo dejo de hacer. Pero siempre va a ser eso, estar tratando, ¿de acuerdo? Tenemos una pregunta de Isabel Ortiz de Guanajuato. Nos dice, ¿cómo lograr mayor cohesión entre el equipo de trabajo, el líder y hacer que las diferentes áreas trabajen en armonía? Ok, primero que nada es tenerlo como objetivo. La colaboración debe ser parte de los valores que demuestre el líder. Hay organizaciones, yo me acuerdo de una empresa de muchas sucursales, en donde había una gerente de sucursal que le tenía prohibido a todo su personal saber de otras agencias, lo cual era totalmente fuera de lugar, ¿no? La colaboración es extraordinariamente importante para que una organización funcione. Entonces, si yo soy alguien que tengo a lo mejor problemas para comunicarme, eso no debe de impedir para que mis colaboradores lo hagan. Entonces, la idea básica es precisamente el promover actividades en conjunto. Los equipos invariablemente, cuando la gente se junta, hace cosas extraordinarias. De verdad, no tienen una idea. A poner a 5 personas a que realicen una tarea, por lógica o ilógica que sea, va a llevar a que ellos busquen respuestas.
Y en la medida en que estén motivados y se entreguen a la experiencia, van a lograr lo que sea. La inercia se va dando poco a poco hasta lograr la sinergia. Entonces, yo lo que le contestaría en este caso es eso, es intentarlo, ¿no? O sea, si yo soy el líder y estoy buscando de una u otra forma que mi equipo se consolide, es buscar actividades que permitan que haya esa consolidación y obviamente irles mostrando el camino. ¿Eso qué quiere decir? Ser tolerantes, ser flexibles, ser respetuosos, aprender a que existen diferencias entre los seres humanos y que eso no lo podemos evitar, que eso es natural, que el otro piensa naturalmente distinto a mí. Y eso no es malo, ¿ok? Ni tampoco lo puedo criticar. Y que además su opinión distinta me enriquece. Entonces aquí la idea sería eso, es promover reuniones que puedan de alguna manera conjuntar y obviamente llevarlos a hacer tareas en conjunto que de alguna manera los vayan enseñando a trabajar en colaboración y no en competencia. ¿Estoy siendo claro? Sí. Tenemos una última pregunta ya para cerrar esta sesión. Es de Daisy Patricia Hernández y nos dice, ¿qué recomiendas para manejar una situación conflictiva? Un empleado bajo mi supervisión que es familiar del dueño no quiere trabajar. Su familiar lo defiende en cada falla. Las llamadas de atención van directamente hacia mí. Bueno, esto es 99.9% de las organizaciones lo viven y muchísimos, en cualquier momento de tu vida profesional lo vas a vivir. Cuando te imponen a una persona con la que tú no estás de acuerdo y que además pasa esto, inclusive en el gobierno hace poco me estaba platicando una situación ahí. Yo lo que creo es que primero no te pelees con él. Es absurdo pelearte con alguien que está protegido por el dueño de la empresa. No hay elección, señores. El dueño de la empresa lo va a defender a esa persona y no a mí. ¿Okay? Pelear con él es prácticamente renunciar. Lo que tengo que hacer primero que nada es entender la situación. Es un elegido de la dirección, ¿ok? No cuento con él, porque no cuento con él, es alguien que está en contra y que además lo sabe y que no le importa, ¿no? Digo, también hay gentes que de pronto son muy buenas, que son los hijos de los directores, etcétera, que le echan ganas, ¿no? Pero también sucede que no. Bueno, la idea sería eso, darme cuenta que no, y simple y sencillamente no incluirlo. Bueno, sí hay que incluirlo en el sentido de hacerlo participar lo más que pueda. Y a lo mejor provocando una sinergia en el resto del equipo, puedo provocar después integrarlo. No pelear, eso es definitivo, eso sería lo más absurdo que se puede hacer, porque de alguna manera, repito, eso es como un harakiri organizacional. ¿Ok? De hecho, yo les diría que nunca sabemos realmente la fuerza de un colaborador. O sea, tú tienes un colaborador que a veces piensas que no tiene ningún poder y resulta que su mamá es amiga de no sé quién o qué sé yo, ¿no? Entonces, es siempre ese concepto de, ¿sabes qué? Tú eres alguien poderoso, ahorita o mañana, porque además también yo puedo tener un colaborador ahora que día de mañana sea diputado, ¿no? O senador o qué sé yo. Entonces, es mantener una buena relación, aprovechar esto en una forma de generar alianzas, no enemistades, pero a nivel de plan organizacional, a nivel de planes de trabajo, sí es darme cuenta de que hay una deficiencia en esta persona y procurar no cargar en esa persona responsabilidades que de antemano sé que no se van a cumplir porque me voy a hacer un harakiri. ¿Ok? Hay que entender la situación, repito, hay que llevarlo bien con él, hay que ser amables, hay que incluirlo en las tareas que a esa persona sé que le pueden facilitar, que le pueden gustar, que puede realizar, pero no presionar, no depositar en esa persona cosas que yo considero estratégicas o muy importantes porque puedo ser que tenga problemas. ¿Ok? No pelear, eso es básico. ¿Sale, Maru? Correcto. Bueno, pues ya solo tenemos comentarios de agradecimiento en el chat. Esperamos un comentario de cierre de nuestro director para finalizar la sesión del día. Ok, bueno, yo por mis partes, muchas gracias. Perdón, Marco, te interrumpí. No, al contrario. Qué interesante estas últimas intervenciones de nuestros participantes y bueno, cada vez que vemos estos temas, como por ejemplo liderazgo, todas estas habilidades que deben de tener
pues las personas, los líderes de grupo, pues nos da esta perspectiva de la importancia que es precisamente contar con herramientas para poder conducir a los grupos. Nosotros, como Instituto de Capacitación de la Cámara, pues también nos preocupamos por estos temas. Sí es cierto que mucho de nuestra capacitación se dirige a la parte técnica, a la parte de costos, a la parte de diseño, etcétera, pero las organizaciones y los grupos de trabajo y los líderes de grupo tienen que estar también muy bien capacitados y que comprendan y puedan dominar estos temas, que son, considero yo, pues también de suma importancia. Es parte complementaria del entrenamiento y del aprendizaje que todos tenemos que tener. Y generalmente en este medio, pues la mayor parte de los afiliados pues son líderes de sus propios grupos y también pues tienen que el liderazgo llevarlo a otras instancias, incluso para sus cabildeos que tengan con sus contratos, con toda la gente que tiene que estar en contacto a ellos para poder generar sus negocios, ¿verdad? Entonces, pues muy bien, la verdad es que muy padre la plática, la verdad, Arturo, muchas gracias. Y pues decirles aquí a los participantes que están en ambas plataformas que les vamos a hacer llegar la convocatoria para un curso ya más formal donde se desarrollarán más las habilidades, las competencias y se les darán herramientas justamente para los temas que algunos de nuestros participantes nos hacían en este momento. La capacitación la llevaremos a cabo del 3 al 5 de noviembre, de 4 a 9 de la noche. Estén pendientes, por favor, les vamos a hacer llegar la invitación. Ojalá que nos puedan acompañar y estar ahí con nosotros y con nuestro expositor ahora, Arturo. Gracias a todos por conectarse esta tarde. Nuevamente, gracias Arturo, Maru, y pues a todos los que nos acompañan y que se dieron este tiempo. Gracias. Muchas gracias. Que tengan bonita tarde todos. Hasta luego.